noches, bienvenidos a un programa más de Medicina para el Alma, tu consultorio holístico en streaming. Si te querés comunicar con nosotros al 387-510-6075, en la idea de conducción, quien les habla, Valeria del Castillo, y en el apoyo técnico y producción general, Cecilia Lagarde para Fire Producciones. Por clases de yoga o por sesiones en privada conmigo para acompañamiento de procesos, te puedes comunicar al 387-567-1800, y también me puedes seguir en mis redes. Estoy en YouTube y en el canal de Instagram como Medicina para el Alma 25, en TikTok como medicina.alma11, y en Facebook y en Instagram como 7 con número 7 chakras satas, ¿sí? Si te gusta el contenido que comparto, le das a like, me dejas un corazoncito, te suscribís, me empezás a seguir, ¿sí? Todo suma, y hacemos todo esto de corazón con la esperanza de que realmente sí te sirva y que saques buena información de esto, ¿sí? Y bueno, voy a pasar a presentar a mi invitada de hoy, que viene a tratar un tema que ustedes dejaron dentro de las vías de comunicación del programa, ¿sí? Pidieron que tratemos el tema de los duelos. Entonces, para eso tengo mi invitada hoy. Ella es Micaela Tejerina Taboada y es terapeuta en psicología junguiana. Así que bueno, bienvenida Micaela, muchas gracias por estar en el programa. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por convocarme para un tema tan sensible, tan profundo, y gracias por abrir este espacio, ¿no? Este espacio de conexión, de sanación, de comunicación desde el corazón, ¿no? Como vos decías al principio, que te escuchaba y te sentía atentamente. Espero que te sirva, ¿no? Y la idea es eso, cuando uno inicia un camino personal, ¿no? Porque los procesos son personales y después luego la vida lo va haciendo expansivo, el fundamento, por lo menos desde mi sentir, es que sea expansivo, que sea de siembra para aquellas personas que también están en la misma búsqueda. Yo creo que, y lo hemos tratado otras veces con otros invitados del programa, yo creo que viene en mi caso, de una experiencia personal, de haber pasado algo muy duro, digamos. Entonces después es como que sentís la necesidad de que eso sirva para otros, para que ayudar a otros o para que otros sanen. Entonces de eso viene la idea del programa, esto de tratar de acercar, ¿sí?, soluciones a quienes más lo están necesitando en determinado momento. Y como te decía, ella responde a una inquietud que nos deja nuestra audiencia. Nosotros tenemos una audiencia que realmente miércoles a miércoles participa muchísimo, deja muchísimos mensajes, siempre, como esto es como un consultorio holístico en streaming, entonces siempre están deseosos de hacer alguna pregunta. Así que para empezar a introducirnos en este tema que nos convoca hoy, y que te digo, si tenés alguna inquietud y querés que tratemos algún problema, algún temita en específico, deja tu mensaje al 387-510-6075. Y como te decía Micaela, primero tenemos que, para decir, bueno, vamos a tratar el tema de los duelos, bueno, tendríamos que empezar a decir qué es un duelo o cómo se definiría un duelo. ¿Qué es un duelo? Bien, yo cuando hablamos del duelo, obviamente estamos hablando de la muerte, ¿no? Y para hablar de muerte, desde mi sentir, primero tenemos que entender o conocer, aperturarnos a lo que es el verdadero sentido de la existencia, ¿sí? Nosotros como seres humanos estamos en constante cambio, ¿sí? Estamos en constante movimiento, y ese movimiento implica
todo el tiempo nacer y morir, nacer y morir. Estamos en procesos biológicos, emocionales, mentales, espirituales, que requieren necesariamente el nacer y el morir constantemente. Pero nosotros desde nuestra razón, si se quiere, desde nuestro campo mental, racional, no tomamos el concepto de muerte como algo natural. Lo tomamos como el final de algo, porque es lo que materialmente o biológicamente tenemos aprendido. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de duelo, estamos hablando de un proceso natural. Eso te estaba por decir, es un proceso y es natural, ¿no es cierto? Pero también lo podemos decir no solo al duelo como el final de la vida, sino también se pueden duelar, digamos, otros aspectos, ¿no es cierto? Como terminar con un trabajo o terminar una pareja, o qué sé yo, se puede duelar una mascota también, no solo un ser querido, ¿no es cierto? Sí, a todos esos, por supuesto, serán más o menos traumáticos en función del enfoque que le pongamos, ¿no es cierto? Y como proceso natural, ¿cuándo deja de ser natural este proceso de duelo? Bueno, yo siempre trato de tomar el fundamento de la palabra, ¿no? Y yo siempre, como te digo, intento tomar este fundamento, ir a lo etimológico, ¿no? ¿Qué es natural y qué es duelo? O sea, la palabra duelo nos lleva a asociarlo sin duda al dolor. Nos duele eso que está sucediendo. Me está doliendo esta ausencia, esta pérdida, este cambio, eso que se terminó. Tal cual, esto que se termina o no, pero mi interpretación es dolorosa, ¿sí? Y eso tiene que ver con el nivel de conciencia que tiene cada uno, que no es ni mejor, ni peor, ni más evolucionado, ni menos evolucionado, tiene que ver con la experiencia propia que yo estoy transitando desde mi humanidad, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claridad, o merecemos, mejor dicho, tener claridad respecto a nuestra composición toda, ¿sí? Nosotros no somos solamente un cuerpo físico, ni tampoco un campo mental que esté impregnado o formado por un sistema de pensamientos que nos lleva a un entendimiento claro o menos claro de lo que es el dolor en mi vida. Entonces el duelo es como esa experiencia trascendental, hablando propiamente de la muerte en materia, ¿no es cierto? De la muerte de un ser querido, de la muerte, como vos decías, del final de una situación que para mí significaba mucho. Entonces nosotros automáticamente asociamos ese estadio mental al dolor. Nos duele porque el dolor es una incomodidad mental y física que se expresa cuando algo que yo sentía era mío o me hacía muy bien o me pertenecía o pertenecía a mi mundo, ya no está más. Entonces se genera ese vacío o esa ausencia o esa carencia y nuestra reacción siempre va a ser desde una herida. Como toda herida duele, pero no todas las heridas son las mismas y no todas las heridas tienen la misma dimensión o magnitud. Perfecto. En el duelo, digamos, o este proceso de duelo tiene diferentes etapas, ¿no es cierto? ¿Qué nos puedes decir de esas etapas por las que hay que transitar, ¿no es cierto? Sí, eso es como, si bien es cierto, obviamente que tiene una explicación y un fundamento 100% científico, ¿no? Desde la parte de la psicología, ciencia dura, la mente necesita atravesar ese proceso que está compuesto primero, bueno, empieza con mucho enojo porque nos enoja el no entender o el no aceptar, ¿no? Si se quiere, esto que está pasando. Y la idea es que nosotros podamos explorar, ¿no es cierto?, esos estados emocionales a los cuales nos llevan estas situaciones de una manera que para eso estamos hablando, ¿no? O por lo menos enfocándonos desde este punto, ¿no es cierto?, desde lo más profundo.
¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, en los procesos de duelo se viven primero desde el enojo. Me enoja esto que está sucediendo porque no lo entiendo. Y esa es la etapa que quizás más se dilata, ¿sí? Y esto, te repito, tiene que ver del cómo yo tenga impregnado en mi sistema de pensamientos el concepto de vida-muerte, ¿sí? Hay personas que conviven o viven en un duelo eterno, personas que no terminan de duelar, principalmente los padres, y más cuando hablamos al revés, ¿no? Cuando hablamos padres que pierden hijos, son como desórdenes que la mente racional nunca los va a poder entender y no los va a poder comprender. Y esa es la gran invitación a vivir procesos más profundos. Entonces, desde ese enojo sí hay otros caminos, es como una escalera que inicia para un nuevo entendimiento de esta situación. Y ya paso un poco a la aceptación, no a la resignación, sino al aceptar que eso o aquella persona o esta situación ya no está más. Sí, porque hay una diferencia entre aceptación y resignación, ¿cierto? Claro. Entonces, aceptar que esto sucedió, ya no hay vuelta atrás, ya no está, y entonces, ¿cómo sigue? Bien, acá hay, esto de la resignación es un poco un término más dogmático, ¿no? Cuando uno se resigna a esta realidad. Pero la invitación, ahora que estamos hablando de este tema, es a la resignificación, que es otra cuestión, es la invitación a yo poder ver y mirar más allá, tal cual es encontrarle otro sentido y aceptar ese otro sentido. Luego la resignación o la resignificación, en el mejor de los casos, empieza un periodo de desapego. Me empiezo a desapegar, y esto es inconsciente. Cuando la persona empieza a desapegarse de la experiencia, más no de la persona, el ser querido o la situación, sino de la experiencia en sí, empieza a comprender que en realidad es una cuestión del convivir con ese dolor, porque el dolor va a estar presente y esa herida va a estar latente. Porque si hay algo que tienen los duelos, o lo que nos genera por lo menos a nosotros los humanos, es obviamente un recuerdo vívido de algo que para mí era significativo. Entonces el gran desafío es a resignificar esa experiencia en mi vida. Y te tomo la palabra resignificar, porque desde mi espacio, digamos, o desde la terapia como yo la encaro, es esto. Siempre a todo con lo que trae el paciente, digámoslo así, es esto, resignificarlo. Y y lo digo desde mi experiencia personal, que yo tuve que resignificar lo que me pasó para poder aceptarlo. Entonces es esto también, ¿no? Encontrarle un sentido. Siento que están entrando al celular ya los mensajitos, pero vamos avancemos un poquito más, terminemos con todas las etapas, digamos, y después el concepto de hasta cuándo este proceso de duelo es normal y cuándo se vuelve patológico, digamos, ¿no? Bien. Yo siempre digo lo mismo, o sea, el tiempo y el ritmo de cada alma es único. Y estas pérdidas, llevándolo puntualmente a la pérdida de un ser querido, ¿no? Obviamente va a tener que ver con mi vínculo, no es lo mismo, entre comillas, bien entre comillas, perder, como te decía, un padre a un hijo que un hijo a un padre, o perder un amigo, un hermano. Nuestra forma de vincularnos tiene que ver también con la experiencia propia de la vida, ¿no? Y obviamente que eso va a determinar un poco el tiempo de que dura el proceso de un duelo. No hay nada dicho, sería muy soberbio de mi parte decirte, o muy racional desde lo sistémico, decirte, mira, el proceso de duelo tiene este periodo de duración y se debería de transitar así, tal cual dicen las etapas.
Y en realidad no sucede así y no va a pasar tampoco, porque más ahora, porque tenemos que entender que nosotros también formamos parte de un colectivo, de una conciencia colectiva y de un inconsciente colectivo que está en constante movimiento, y que eso, que querramos o no, lo registremos o no, también tiene un impacto en nuestra experiencia de vida. Entonces, hoy hablar de un proceso de duelo o hablar de la muerte y la vida en sí misma no es lo mismo que hace 10, 20, 30 años atrás, en donde nosotros teníamos quizás otra mirada u otro concepto. Hoy ya se sabe mejor, ya podemos hablar de que el alma es atemporal, de que el cuerpo no es más ni menos que un vehículo necesario para una experiencia humana, y qué es la humanidad y cómo se manifiesta y se expresa hoy esta conciencia colectiva a través de los procesos de duelo. Entonces podríamos decir que hoy estamos frente a niveles de conciencia mucho más permeables a esto que es la aceptación o la resignificación de la experiencia o el vínculo que yo tenía. Y retomo un poquito lo que estabas diciendo del inconsciente colectivo, que es un término, digamos, acuñado así dentro de la psicología junguiana, y te estaba justamente por preguntar cómo se aborda un proceso de duelo desde la psicología junguiana, que puede ser muy distinta a lo que es el psicoanálisis o a otras teorías psicológicas, por así decirlo, otras corrientes psicológicas, corregime si me estoy equivocando. Entonces, como vos sos terapeuta junguiana, ¿cómo lo abordan desde la mirada, digamos, desde esta mirada? Bien, gracias por la pregunta. Mira que es la primera vez que me invitan a hablar en profundidad desde este enfoque, ¿sí? Que es un enfoque psicológico, es un enfoque 100% holístico, que en consulta o por lo menos la forma, el abordaje que tiene que ver con el comprender la información que trae y que viene con el ser humano que está en ese momento en consulta. ¿Qué es la psicología junguiana? Es un poco la diferencia entre lo que es la psicología tradicional o el enfoque freudiano. Es quizás un poco más incisivo, más estructurado. La diferencia entre uno y el otro es que Jung nos lleva al estudio de los arquetipos, ¿sí? Al estudio del inconsciente colectivo. Pero ¿cuál es la diferencia clara entre lo que es el inconsciente y el inconsciente colectivo entre Freud y Jung? Que no es ninguna guerra ni nada distinto a lo que nosotros por ahí percibimos que es una rama o la otra, no, van muy muy de la mano, ¿sí? Pero de hecho, Jung fue discípulo de Freud, ¿no? Sí, fue discípulo de Freud y siente abrirse un camino precisamente para fundamentar esto que es el estudio del inconsciente colectivo, abordándolo desde el enfoque de los arquetipos, ¿sí? Y vos me preguntabas cómo desde la terapia junguiana nosotros podemos abordar un proceso de duelo. Todo abordaje junguiano empieza por la desidentificación de lo que son los personajes que nosotros mismos nos creamos. Desde lo místico, podríamos decir, es encontrar esa esencia, esa chispa divina que nos habita, ¿no es cierto? Desde lo junguiano, desde lo psicológico sistémico, podríamos hablar de encontrar encontrar la diferencia entre el yo individual y el yo soy, ¿no es cierto? Ese yo individual, que es lo que me identifica a mí con lo que me está pasando, en este caso sería con este duelo, y qué es lo que está pasando a mi alrededor, que también me impacta, que también me implica, pero que tiene otro enfoque, otro contexto, otra mirada mucho más abarcativa, si se quiere. Entonces, en terapia, en consulta, lo primero que por ahí a lo que yo invito es que en realidad el enfoque junguiano, es a lo que invita, es al trabajar el sistema de pensamientos propio de la persona. Y allí se abordan no solamente las creencias limitantes y todo lo que por ahí ya es un lenguaje muy familiar para las personas que están en proceso, sino que empezamos a trabajar esos engranajes de este sistema que están bien escondidos, bien ocultos, y lo hacemos a través del estudio de los arquetipos. Entonces los arquetipos, por ahí mal entendidos o mal utilizados, los tomamos como
como personajes, como etiquetas, ¿no es cierto? El gran inconsciente colectivo, hablando, no sé, el arquetipo del héroe, el arquetipo de la madre, el arquetipo son personajes que viven y conviven porque somos nosotros los que sostenemos ese mundo, pero en realidad no son personajes con los cuales nosotros debiéramos de identificarnos. Son herramientas que están disponibles para nosotros atravesarlas o trascenderlas. Jung habla de esto como el proceso de trascender, claro, el proceso de transfiguración o individuación, que es la transformación del yo, de personal, de mi parte egoica, a mi yo soy, sería desde lo místico, ¿no? Como para entenderlo. Entonces el self, tal cual. Entonces sería como un proceso muy, muy profundo y muy bonito, que si lo abordamos desde el duelo principalmente es trabajar el arquetipo del inocente, por ejemplo, ¿no? Es volver a ese estado de inocencia y entender que somos vulnerables por ser quienes somos, pero a la vez somos sumamente trascendentales por la misma razón. ¿Me explico? Sí, totalmente. Mira, suena el celular. Así que vamos a empezar con las preguntitas. A ver qué nos dice nuestra audiencia. Gracias por tu participación al 3875-1060-75. Deja tu consulta, acá la leemos y Mica, pero con todo el amor del mundo, va a ir respondiendo a tus inquietudes. Vamos a ver qué dice. Bueno, ya tenemos 17 mensajes. Bueno, dice, ¿por qué cada persona vive el duelo de manera diferente? ¿Voy respondiendo? Sí, responda nomás. Bueno, como yo les decía y como estábamos charlando hace un ratito, la forma en la que vivimos los duelos tiene que ver con nuestra experiencia de vida, ¿sí? O lo que les mencionaba, el nivel de conciencia. ¿Qué es el nivel de conciencia? Mi capacidad de ver y de vivir lo que me pasa desde mi mundo emocional, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona sumamente sensible, que me identifico mucho con el movimiento externo, que no es ni malo ni bueno, ahí ya tengo un parámetro para saber cómo voy a vivir un proceso de duelo. Pero va de nuevo, nosotros somos seres sintientes, únicos, irrepetibles, irreemplazables, y que tenemos nuestro proceso, nuestro ritmo, y nuestra información tan personal que nosotros no podríamos generalizar esto de no, yo sí voy a poder procesar un duelo o no, y me incluyo yo, ¿no es cierto? O sea, el momento en el cual yo pierdo un ser querido, teniendo toda esta información y todas estas herramientas, no me asegura nada de que yo voy a poder superar esa pérdida. De hecho, si seguimos con esta línea en profundidad, va de nuevo, nosotros estamos constantemente duelando algo. Ahora en esta hora del día nosotros estamos duelando lo vivido durante las primeras horas. ¿Qué está muriendo en mí? ¿De qué manera voy llegando yo a mi último momento de vida? Porque cada segundo que pasa es un segundo, un minuto menos de esta vida. Entonces estoy en un constante duelo. Bien, perfecto. Vamos con otra. Dice, ¿el duelo puede comenzar antes de la pérdida? Me confunde sentir tristeza y al mismo tiempo un poco de alivio. Bien, es una pregunta un poco ambigua, pero un poco desde el sentir y la intuición siento que está hablando de un ser querido que quizás está atravesando un diagnóstico o una situación que es irreversible, ¿no? Claro, que ya sabemos que va a finalizar en algún momento. Claro, que el alma va a soltar el cuerpo en cualquier momento. Los duelos en este tipo de situaciones sí, sin duda son mucho más procesables, ¿sí? Es como que mentalmente nos podemos predisponer y preparar un poco mejor para ese momento. Yo creo que es más choqueante cuando es de un momento para el otro, cuando estaba ahí y al otro día ya no está. Eso me parece que es mucho más choqueante. Porque la mente demora en procesarlo mucho más. Sí, claro. Sí. Bien, dice, ¿se puede hacer bien o hacer mal un duelo? Y es lo que decíamos, ¿no? Hasta dónde es normal y hasta dónde sería un patológico un duelo. Bien, ¿no? Tal cual. Bueno, yo desde mi sentir no existe lo bueno y lo malo, todo es. Y si yo lo puedo vivir como malo o bueno va a depender de mi percepción, ¿no? Entonces,
la respuesta sería no se puede ni vivir un duelo ni bien ni mal, simplemente se camina, ¿no? Se trasciende, se transita. Después desde mi propio nivel de conciencia, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Bien, dice, a ver, ¿por qué algunas pérdidas nos afectan más que otras? Nunca imaginé que una fecha se pudiera sentir tan pesada. Bueno, si me permitís acá, yo te voy a dar una respuesta no tanto desde el enfoque psicológico junguiano, sino un poco más desde lo que es el estudio del transgeneracional, ¿no? de la información transpersonal que hay, que nos habita y que nos conforma también. Nosotros a nivel vincular tenemos relaciones de distintas, ¿no? En distintos niveles con las personas más cercanas. Podemos tener mucha más conexión con una abuela que con nuestra propia madre, podemos tener conexión más con nuestro padre que con nuestra madre, y eso obviamente tiene que ver con la experiencia propia de la vida. Pero ya está comprobado, ¿no? Científica y cuánticamente, que nosotros a nivel álmico tenemos conexiones que van más allá de lo vincular. Tiene que ver con los acuerdos previos al tomar un cuerpo que después luego tienen un impacto directo en la experiencia de vida. Entonces, sin duda que si yo tengo un pacto álmico con una abuela materna, a lo largo de mi vida, a lo largo de mi existencia, ya habitando el cuerpo, voy a tener un vínculo mucho más fluido con este ser querido, y cuando ya no esté tanto, si bien puede ser que se muera mi abuela o me vaya yo primero, ese desgarro, ese duelo, esa pérdida se va a sentir mucho más, porque hay algo más profundo que nos conecta. Pero eso tiene que ver con lo ancestral, tiene que ver con lo transgeneracional, y si tendríamos que hablar desde esa pregunta podríamos desglosar un montón de cosas. Pero sí, sin duda la respuesta es que se siente mucho más la pérdida de algunos seres queridos más que de otros, pero esto tiene que ver con lo que te decía. Perfecto. Nos encanta que dejes tus mensajes al 387-510-6375 y seguimos a ver qué más. Viste cómo participa nuestra audiencia, siempre participa muchísimo. Estoy aprendiendo a construir una nueva normalidad. ¿Es normal replantearse la vida completamente? Qué linda pregunta. Muy profunda. No. Me encantan esas preguntas, porque nos llevan a esto que les decía al principio, el cuestionarnos quién soy, a qué vine y qué estoy haciendo con lo que soy y con lo que logré hasta este momento, ¿no? La palabra normal es como algo que responde a un paradigma, a los paradigmas viejos, ¿viste? La vida que por ahí nosotros de lo que debimos ser, de lo que vinimos siendo. Pero cuando yo me cuestiono de qué más hay, ahí es cuando empieza a surgir la verdadera respuesta y el verdadero sentido de la existencia. Entonces, me encanta que esté construyendo una nueva normalidad. A esto yo lo único que te podría responder, y seguramente le aporta a esta persona por la pregunta que hace, es por algo se llama el viaje de loco, ¿no? Asociándolo a lo que son el recorrido, para mí desde mi sentir, el tarot es la herramienta integral y la herramienta de la nueva era, que a nosotros nos permite entender esto, nuestros distintos niveles de conciencia y cómo los vamos transitando y cómo vamos llegando a estas preguntas que tienen que ver con la profundidad del alma, porque una cosa son las preguntas que surgen de una mente tanto racional o abstracta, pero otras son las preguntas del alma, y estas son las preguntas a las que solamente nosotros podemos responder. Totalmente. Mira que hay una linda, dice, me da miedo que el tiempo me aleje de su recuerdo. Bien. Y ahí hay una invitación para esta persona a cuestionarse qué es el tiempo, porque el tiempo que nosotros aprendimos, ¿no es cierto?, es el de los relojes, el que es lineal, el que es pasado, presente y futuro. En pasado estaría el recuerdo, en presente estaría mi sentimiento, y en el futuro radicaría ese miedo a no recordar, ¿no es cierto? Y no es real, ¿no es cierto?, porque no existe. Nosotros en realidad tenemos que entender que el tiempo es el movimiento.
Mientras nosotros estemos en movimiento, estamos haciendo uso de ese tiempo. De hecho, ahora que estamos como muy de moda todo esto, el tema de la sincronicidad, ¿no? ¿Qué es sincronicidad? ¿Qué es sincronía? Es sin tiempo, síncrono, ¿no es cierto? Sincronía es sin tiempo, pero no es que no hay un tiempo que nos rija a nosotros como humanidad, porque ahí estamos yendo en contra de las leyes biológicas, ¿no es cierto? Pero sí hay un tiempo que marca el pulso de la existencia humana, y ese sí no es lineal. Entonces, ahí yo le preguntaría a esta persona, ¿dónde guardás tus recuerdos? Porque el espacio en donde nosotros atesoramos el verdadero recuerdo es el corazón, el recordis. Ahí es el recuerdo, ahí habita mi recuerdo. Y eso que yo viví, o que tengo miedo, entre comillas, como dice la persona, perder, no se pierde nunca. Porque el corazón es el que es el encargado de preservar esos momentos vividos, aprendidos, saboreados con mis seres más queridos o conmigo misma a lo largo de toda mi vida. Uh-huh. Que no tenga miedo, que se quede tranquila, que el corazón... Ahí está. Cuando quiera me voy hacia el centro ese y ya está todo. Todo. Bien. Dice, a veces siento que avanzo, otras veces que vuelvo al mismo punto de dolor. Y esto me parece que es, ¿cómo se llama? Normal, porque esto no es lineal, como vos decías recién, sino que vamos como en espiral y podemos pasar por la misma situación a lo mejor, pero ya desde otra resignificación o desde otro sentir, ¿no es cierto? Por el mismo lugar, ¿no es cierto? Sí, tal cual, es como en esto que, y ahí sí vamos a hacer uso de estas etapas, ¿no? El proceso de duelo nunca va a terminar para la mente, porque nuestra mente racional va a seguir registrando la ausencia. El desafío para este nivel de conciencia o esta mente racional que necesita o que todavía no puede terminar de procesar esa ausencia sería ir menguando esa intensidad en la cual yo me lleva de nuevo ese loop, ¿no? Es como que pasa el tiempo y yo por ahí conecto con otros aspectos de mi vida y me voy olvidando o voy dejando de sentir ese dolor. Pero va de nuevo, el duelo es dolor y el dolor viene de una herida. Hasta que yo no pueda, y esto es para todo, o sea, para todo tipo de duelo, hasta que yo no pueda llegar a este entendimiento de que la vida es lo mismo que la muerte y viceversa, yo voy a seguir sufriendo por esta pérdida. Perfecto. Bien, vamos a ver. Dice Luis César, gracias. Dice, hermoso está saliendo, muy lindo tema. Gracias Luis César, gracias por estar ahí dentro de la audiencia y espero de todo corazón, o esperamos de todo corazón que esté sirviendo. Me cuesta mucho dormir desde la pérdida. Y esto me parece también es normal, ¿no? Es esta cabecita que está ahí, ¿no es cierto?, dando vueltas. Dice, ¿qué señales indican que debo consultar a un profesional de la salud? Me imagino con respecto al duelo, ¿no es cierto? ¿En qué momento se hace la consulta? Bueno, es un encuentro, es el encuentro íntimo que todos necesitamos y merecemos experimentar. Ya sea en la terapia tradicional, con algún psicólogo, independientemente de los enfoques y las ramas de la psicología tradicional, o en las terapias holísticas alternativas, siempre teniendo en cuenta que surja de mi propia búsqueda, de mi inquietud, de una necesidad de querer saber o entender. Y acá me voy a permitir quizás compartirte esto, que es una mirada muy personal, ¿no? Estamos en un tiempo en el cual hablamos de procesos de sanación, yo veo mucho por ahí esto de la New Age, ¿no? De la transformación, de la sanación, sí, es cierto que podríamos estar mejor en todos los aspectos de la vida, pero nos lleva por ahí a sentirnos consciente o inconscientemente de que estamos enfermos o que estamos defectuosos o que algo nos está pasando o que hay algo que cambiar.
Y en realidad no siento que sea tan así. Como te digo, es por ahí ir en contra de una mirada o una corriente que hoy por hoy está sosteniéndonos, ¿no? A nivel colectivo de una manera muy fuerte, y eso genera por ahí una toma de conciencia diferente. No hay nada malo en nosotros, y no hay nada que nosotros desde nuestra humanidad no podamos autogestionar. Ahora, de que las herramientas, repito, tanto la psicología tradicional como las terapias alternativas son buenas y necesarias, sí. ¿Por qué? Porque acá nadie se salva solo, ¿sí? Y cuando digo nadie se salva solo, me refiero a ninguno de nosotros podemos vivir en soledad o resolver nuestras situaciones o obtener las respuestas quizás evolutivas para nosotros en soledad. Necesitamos de un otro. Y cuando esas búsquedas son honestas y surgen desde nuestra propia necesidad de pedir ayuda, créanme que ese es el primer gran paso para poder tener una mirada mucho más holística precisamente de nosotros mismos, de quiénes somos y qué es lo que queremos hacer con lo que somos, ¿sí? Así que la invitación es a que cada uno se tome el tiempo para encontrar estos espacios de contención, de desahogo, de ayuda, de guía, de asistencia, pero sin olvidarnos nunca que somos nosotros los que generamos la medicina, que somos nosotros los responsables de nuestro proceso, que somos nosotros los únicos que tenemos las respuestas para poder salir del lugar en el que nos encontramos. Es lo que yo siento y es lo que comparto con mis pacientes, mis consultantes en mi espacio. Bueno, mira, dice, ¿qué pasa si no pude despedirme? Hay días en que me siento culpable por estar mejor. Bien, la culpa, ¿no? Esto del no despedirme, le pasa a muchísimas personas. Yo en esos casos siempre digo, si no estuviste o no pudiste despedirte, tiene un fundamento. Capaz hoy no lo entiendas, pero tiene un fundamento. Y también decirle que no es necesario estar presente en cuerpo para poder cerrar o despedirnos o decirle eso que no le dije. Hoy por hoy, de hecho, las terapias alternativas, las terapias holísticas, las sistémicas más que nada, de constelaciones familiares, aperturas de registros akáshicos, nos permiten acceder a esos momentos que han quedado en este no tiempo, porque son periodos de no tiempo. ¿Qué quiere decir el no tiempo? El akasha, ¿no es cierto? El espacio en donde las almas estamos en constante movimiento y conviviendo, pero no en cuerpo. Entonces hoy que la persona que pregunta, que se quede tranquila, que tiene la posibilidad de hacerlo y que confíe plenamente de que como ella lo haga va a estar perfecto, y que nosotros somos nuestros ancestros y nuestros ancestros viven a través de nosotros. Esto es quizás un poco complejo para los oyentes, las personas que nos están viendo y escuchando, porque hay que romper un límite mental que no es fácil de romper. Es una barrera que nosotros tenemos que procesar para poder llegar a ese entendimiento de comprender que nosotros no somos solo este cuerpo y que esa persona que se fue no era solo ese cuerpo. Somos mucho más que eso y seguimos coexistiendo en distintas dimensiones y en distintos espacios-tiempo. Que el hecho de que ya no nos podamos ver, tocar, que solamente nos trae a la presencia de saber que este cuerpo físico, biológico, este templo, es un templo de placer y de amor, y que lo valoremos en vida, ¿no es cierto? Tanto el nuestro como el de nuestros seres queridos, porque el día de mañana vamos a seguir en contacto, en conexión, pero ya no a través de un cuerpo. Pero sería interesante decirle que, bueno, que lo puede hacer a través de una carta, puede sentarse, cerrar los ojos, invocar al alma de esa persona y hablarle, decirle, bueno, che, mira, no me puedes despedir, pero bueno, y todo lo que te nazca decirle ya es un desahogo, es desahogarte. Por supuesto. Y podés liberar un poquito de esa culpa que estás sintiendo, que te va a hacer mucho bien. Tal cual, esa herramienta que vos le estás brindando es muy bonita, es desde un enfoque de biodecodificación. Uno al escribir la carta y al invitar la energía del alma para que
pueda recibir eso que yo no pude decir por razones perfectas en ese momento, lo puede hacerlo a través de la constelación también. Una constelación, no es necesario hacer una constelación grupal para yo sanar ese momento o reparar ese momento, sino lo puedo hacer individual, lo puede hacer a través de una regresión al momento exacto, porque va de nuevo, el tiempo no es real y no es lineal, entonces yo puedo reparar desde el amor todo lo que en su momento por razones perfectas no pude hacer. Totalmente, bueno, razones perfectas, y otra es la intención con la que hago. No importa si es para vos, si será, no, cuando vos pones la intención, y es la intención desde el alma, desde el amor, entonces sí o sí tiene que funcionar, ¿no es cierto? Mira, dice, ¿cómo continuar cuando siento que no puedo más? ¿Cómo continuar cuando siento que no puedo más? ¿Más qué? ¿Y por qué tenemos que poder más? Es la pregunta, ¿no? A veces cuando sentimos que no podemos, seguramente no podemos con eso que estoy sintiendo, pero no es mi única realidad. Cuando nosotros estamos en un estado de colapso, ¿no es cierto? La mente colapsa y dice, yo no puedo más con esto. La única respuesta real es, mi corazón todavía está vivo. O sea, si me toca atravesar o transitar esto, es porque puedo. Si no, no lo estaría viviendo. ¿Ok? Es porque puedo. Y no es desde un sentir soso, decir, bueno, es lo que me tocó y tengo... No, es esto que me está pasando, primero me lleva a la responsabilidad. ¿No es cierto? O sea, nosotros no hablamos acá de por qué me pasa. Desde la postura de víctima. Tal cual, es por qué no. Claro. El por qué no me puede pasar esto, o por qué tengo que poder... ¿O para qué me está pasando esto? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Sí? O simplemente es esto que me está pasando es el resultado de una acción concreta. ¿En qué momento de mi vida, si vamos a hilar profundo, y estoy hablando ya desde un aspecto mucho más terapéutico, es en qué momento de mi vida yo accioné o colaboré para que esta realidad hoy se manifieste así, o de esta manera tan dolorosa, tan agresiva, sin buscar culpas ni en mí ni en un otro? Es simplemente hacerme responsable y saber que si yo lo estoy viviendo es porque puedo. A ver, una más. Dice, últimamente me descubro mirando el teléfono como si fuera a sonar con su llamada. Sé que no va a pasar, pero no puedo evitarlo. ¿Cómo puedo aceptar esa ausencia sin sentir que lo traiciona? Sin sentir que lo traiciona. Ahí me mató con esa última parte, que lo traiciono. ¿Que traiciona a quién? Si hacemos una lectura así como simbólica, ahí me hace sentido esto de que algo quedó inconcluso en esta persona que está preguntando. Porque está esperando el llamado. Tal cual, es algo que no se dijo, que no quedó ahí como, y que tiene que ver con que no pude resolver determinada situación porque esta persona ya no está. Ese es otro cantar, digamos, si ella o él quiere preguntar algo más concreto, porque si no quedó como en el aire, no terminé de entender la pregunta, digamos. Y si fuera el caso de que quedó algo inconcluso, te sirve lo que estuvimos diciendo recién de las cartas o hablarle con la intención de reparar eso, ¿no? Uh-huh. Siento que sigo teniendo conversaciones pendientes, y bueno, es otra cosa más, es como que queda mucha cosa de esta, ¿no? De que no lo logré decir, que no lo logré hacer, y ahí cuando se generaba esta culpa que decíamos recién, ¿no? Uh-huh. Me cuesta llorar como si algo dentro mío estuviera bloqueado. ¿Qué puedo hacer cuando siento que el dolor no encuentra salida? Bien, el llanto es la expresión del alma, ¿sí? Nosotros liberamos nuestras aguas en momentos en los cuales nuestro mundo emocional está desbordado, ¿no es cierto? Y hablo de aguas, no solamente el llanto, o sea, nuestras aguas se desbordan, nuestras emociones se desbordan. ¿Y qué pasa cuando yo no puedo permitirme, ¿no es cierto?, esa fluidez de la emoción? Esto tiene que ver con una cuestión muy inconsciente, ¿no?, de qué es lo que significa para mí el llanto, qué pasaba, y esto como por ahí es más
pero tiene que ver para darle a ella una respuesta. ¿Qué pasaba cuando yo era bebé y lloraba? O cuando era niña y quería expresar la emoción y se me coartaba. Tal cual, niño o niño, que es generalmente una herida muy masculina esto del no llorar, ¿no? Pero les pasa a muchas personas de que no pueden expresar a través del llanto esa emoción o ese dolor, ¿no es cierto? Esto que está compartiendo esta persona es primero trabajar eso. ¿En qué momento sucedió que yo, como para llevarla al momento más cercano, cuándo fue la última vez que lloré y por qué, ¿no? ¿Cuál fue el motivo, la causa que yo me permití llorar o que se me permitió llorar? Pero eso tiene que ver con una cuestión de la niñez. Totalmente. Mira, dice, yo no sé qué hacer con los objetos que mi hijo valoraba tanto. No quiero tirarlos, pero tampoco puedo verlos. ¿Cómo decidir qué conservar y qué dejar ir? Bueno, una persona que ha perdido un hijo, ¿no es cierto? Y que está viendo sus cosas ahí y no sabe qué hacer con eso, ¿no? Sí, eso es muy duro cuando quedan estos recuerdos que nos llevan a nosotros, ¿no? A recuerdos más profundos, más el de una madre. Primero es parte del duelo, ¿sí? El desapegarnos de lo material, el entender que el mundo de la persona que ya no está todavía sigue estando porque se ha materializado a través de esa persona. En ese caso lo que se recomienda es tomar determinado objeto o determinados objetos muy poquititos que simbolicen lo que la persona hubiese querido preservar en la vida, tanto de sí para sí mismo y para esta otra persona, es decir, que simbolice algo de vínculo madre-hijo, madre-hija, ¿sí? Pero guardar todo o conservar todo tal cual es algo que se suele hacer, los dormitorios, los guardarropas, dejarlo tal cual la persona lo había dejado, no es recomendable porque eso nos lleva primero a un estancamiento energético familiar, a un apego constante a lo material, y ahí ya no está el cuerpo, ni tampoco está la energía, ni tampoco está la esencia de la persona. Porque lo que es material todavía sigue vibrando, pero esa energía con la que vibra la materia es la energía de la frecuencia que recibe y que alimenta eso que es materia. Y eso que ha creado, o sea, esa energía creadora de eso material que ella conserva, ya no está. Entonces, ¿de qué energía se alimentan esos elementos? De la energía de ella. Y la energía de ella con la que alimenta esos elementos es de dolor, de tristeza, ¿no es cierto? Entonces, lo recomendable es que de a poco ir desapegándonos de estos objetos. Y solo conservar aquellos que sean mucho más significativos de la conexión esa de padre e hijo. Nosotros me parece bárbaro, muy linda. Vamos a ver dice, quiero agradecerles profundamente por tratar este tema con tanta sensibilidad. Gracias por comunicarte. Mi hijo, que tenía solo 25 años, falleció en un accidente hace un año. Ha sido el dolor más grande de mi vida y aunque he intentado seguir adelante, todavía hay días en los que siento que no puedo respirar del golpe emocional. Me cuesta aceptar que su vida terminó tan de repente y que no tuve la oportunidad de despedirme. Mi pregunta para la terapeuta es: ¿cómo puedo aprender a convivir con una pérdida tan inesperada sin sentirme culpable cada vez que trato de retomar mi vida? Bueno, muchísimas gracias por abrirte y mostrarte así, pero no es fácil, ¿no? Y es de mucha valentía lo que está haciendo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué le dirías? Primero es como esto que hablábamos, ¿no es cierto?, del orden biológico y cronológico de cómo la mente procesa las pérdidas. Los duelos de las madres, padres a hijos, sí son los más difíciles de superar, de entender, de comprender, y los que por ahí están más asociados a una de las emociones más nocivas para el alma, que es la culpa.
cómo yo no pude prever, cómo no pude hacer, cómo no lo pude ayudar, más allá de la forma en la cual el alma haya soltado el cuerpo, siempre viene la culpa, ¿no? Más de la mamá. Nosotras cuando parimos hijos, cuando somos canales de vida, tenemos inconscientemente esta gran labor de cuidar y preservar esa vida hasta que nosotros como mamá ya soltemos el cuerpo. Y cuando eso no pasa, este sentir de no haber podido empieza a corroer el alma de una manera que nos lleva a conectar con otras culpas, ¿no es cierto? Con otros estados mentales mucho más rebuscados y mucho más dañinos para nosotros. Entonces es muy difícil para esta mamá, y yo la entiendo y le agradezco la apertura del corazón. Es progresivo. Primero, acá hay que trabajar mucho el concepto de culpa, ¿sí? Esto de entender que nosotros no somos ni dueños del tiempo, ni podemos interferir en los acuerdos del alma. El alma sabe perfectamente cuándo irse y cómo irse. Por más que nosotros no lo podamos entender, el alma sabe lo que hace, ¿sí? Y el alma de ella como mamá, este acuerdo que ellos hicieron para que así sucedieran las cosas, está dentro de esto que hablamos de los contratos, ¿no? De los planes de las almas, que nosotros humanamente no lo vamos a poder entender. Pero la invitación es a que ella, sí, seguramente está asistiendo a terapia o ha pedido ayuda de alguna manera, trabaje mucho el tema de la culpa. Después hablemos de aceptación, después hablemos de resignificación. Primero trabajemos la culpa en ella. Salir de ahí. Bueno, dice, gracias por abrir un espacio para hablar del duelo. Bueno, era responder a las inquietudes que ustedes como audiencia nos van dejando. Dice, aunque pasó tiempo, a veces siento el dolor igual de fuerte que el primer día. ¿Eso significa que no estoy avanzando? No, y va de nuevo esto que hablábamos hace un ratito. No hay nada obligado, o no nos deberíamos de obligar a vivir un proceso en determinado tiempo. El proceso es eso, es ir el paso a paso, ¿no? Es entender que somos seres que no estamos preparados para la pérdida y que lo hacemos según las herramientas que tenemos en la medida que podemos. Y no hay que presionarnos ni tampoco obligarnos, sino dejarnos morir con nuestros muertos. No, ¿sabes lo? Yo creo entender por dónde va esto, porque me pasa mucho en consulta. Duele tanto que ya querés que se te pase. Entonces querés rápido salir de ahí porque duele tanto. Entonces decir, bueno, quiero salir, ya creo que esto se pase. Entonces por ahí, yo creo es esto de decir, ¿por qué no avanzo, no? Pero es porque quiere dejar de sentir ese dolor, me parece que va por ahí. Dice, agradezco mucho que toquen este tema, porque a veces las madres que hemos perdido un hijo nos sentimos invisibles, pero con todo el amor del mundo para ustedes, para eso está este programa. ¿Cómo puedo manejar la culpa que siento cuando tengo un día bueno? Bueno, me parece que esto de la culpa es como que está muy reiterativo. Hay otro programa respecto a la culpa, porque con la culpa tenemos mucho para hablar. Aunque intento mantenerme fuerte, todavía siento que mi vida se detuvo ese día. De corazón, gracias por hablar del duelo con tanta humanidad. Bueno, muchas gracias por tu comentario. Mi pregunta para la terapeuta es, ¿cómo reconocer si mi duelo necesita acompañamiento profesional o si es parte natural del proceso? Bien, hace un ratito hablábamos de esto, ¿no? ¿En qué momento yo elijo pedir ayuda? Siempre necesitamos espacios de desahogo, siempre necesitamos un espacio de nutrición. No siempre es a través de un terapeuta. A veces, y con esto tomemos con pinzas, ¿no? Todo duelo sí necesita un acompañamiento,
Eso es claro y es correcto, no lo podemos transitar, no debemos, no merecemos transitarlo solos ni solas. Es un momento en el cual necesitamos la contención, el amor, el cariño, el apoyo de nuestros seres queridos y de las personas que también seguramente están atravesando esta herida. Pero sí es importante que podamos acceder a espacios de terapia para que nosotros podamos expresar lo que verdaderamente nos pasa sin tener que medir nuestra emoción, ¿sí? Es importante. Yo recomiendo sí que busquen espacios, como te digo, puede ser terapia tradicional o alternativa, o actividades que te vuelvan a la vida, que te conecten con la alegría de vivir. Bien, nos quedan unos minutitos de programa y tenemos todavía bastantes preguntas, pero bueno, dice: gracias por hablar de algo que muchos evitan decir en voz alta. Bueno, como digo, para eso estamos. ¿Cómo se hace para aprender a respirar de nuevo cuando el alma parece haberse quedado congelada en el día del accidente? Mi único hijo murió a los 5 años. ¿Cómo se hace para respirar? Yo creo que debe ser una opresión en el pecho que nos deja, ¿sí? Sí, para eso es como, más allá de las técnicas que pueden existir, sí. Acá hay una cuestión puntual de entender que la respiración es lo que nos conecta a nosotros a la vida, ¿no? Ahí siento que esta persona que le tocó atravesar este aprendizaje o esta situación está desconectada de la vida, por eso siente esa opresión, y obviamente que es por lo que le pasó con la pérdida del hijo. Acá sin duda hay un poder de elección. Nosotros cuando permitimos que el dolor tome el poder y que el trauma, si se quiere, ¿no? Comande lo que me queda a mí de vida, me estoy rindiendo en vida. Es como estoy entregando todo lo que quizás yo vine a hacer, a vivir, y me estoy rindiendo a esto que todavía sigue en juego para mí, ¿sí? Sin duda que la persona necesita todavía comprender y traerse a sí misma desde ese momento del accidente hasta este momento presente de su propia vida, para poder volver a conectarse con lo real, porque quedó en un dolor que, si bien la ausencia es real, pero eso que pasó en el momento ya no lo es. Quedó atrapada ahí. Bueno, que yo creo que vamos con unas preguntitas más. Dice: bueno, todavía hay momentos en los que me despierto creyendo que todo fue una pesadilla. Vivir sin mi padre ha sido aprender a caminar con una ausencia que pesa como una piedra. Bueno, pero estás ahí en el camino, ¿no es cierto? Gracias por abrir este espacio. Mi hija luchó durante años contra una enfermedad y aunque sabía que no podía pasar, cuando finalmente se fue sentí que era una parte de mí se apagó también. Han pasado meses y todavía duermo abrazada a su última manta porque es lo único que siento que me da cerca. Mi pregunta para la terapeuta es: ¿cómo se hace para seguir viviendo cuando el silencio de la casa se siente tan inmenso y casi duele físicamente? Yo siempre digo lo mismo, que las preguntas del cómo no las responde lo humano, porque nadie tiene la respuesta para esas preguntas o esos dolores del alma, ¿sí? Sería, te repito, muy soberbio de mi parte decirte: sí, desde la terapia podés hacer esto. No, es entender que, por lo que ella contaba, son meses de pérdida, ¿no? Es tenernos paciencia y ser compasivos, primero con nosotros, para poder luego ser compasivos con la situación. La muerte es la gran maestra para nosotros. Nosotros tenemos que entender que la muerte no es más que el comienzo de la humanidad. No es más que ese principio del todo el infinito que nosotros somos, no solamente desde el alma,
sino desde la existencia misma. Y si nosotros nos encasillamos solamente en esto que es la muerte de un ser querido, y yo no puedo y me quedo sintiendo ese dolor, es como que no solamente me quedo yo sufriendo en vida, sino que a la vez no estoy permitiendo que el flujo real de la energía que nos habita y que nos crea pueda seguir su curso. Como te decía al principio, Vale, para poder entender o poder sentir el verdadero significado de la muerte, tenemos que comprender y conocer y recordar, mejor dicho, recordar cuál es nuestro sentido dentro de esto que ya existe, ¿sí? Es la respuesta que por ahí yo les daría a todas estas personas. Los tres últimos y ya terminamos, porque si no ya se nos termina el programa. Dice: gracias por tocar este tema, porque el dolor de perder a una pareja joven es algo que nadie te enseña a manejar. Mi compañero, con quien soñaba construir una vida, falleció de forma repentina. Desde entonces cada plan futuro se siente vacío o hueco, como si ya no tuviera sentido soñar. Mi pregunta es: ¿cómo se aprende a imaginar un futuro distinto sin sentir que estoy traicionando lo que habíamos soñado juntos? Dice: agradezco de que hablen de esto con tanta compasión. Gracias, gracias, gracias. Y Mica, me gustaría que ya para cerrar el programa, gracias a la audiencia por siempre participar tanto y de todo corazón, era un tema que ustedes nos propusieron, este tema nació de ustedes y esperamos con Micaela haberle dado justamente la respuesta que ustedes querían. Pero me gustaría, Micaela, que dejes tus teléfonos de contacto donde la gente te puede justamente contactar si necesitas una terapia con vos, tu teléfono, tus redes, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, mi teléfono es 3875-387-681. En las redes me encuentran como mística.me, también como Punto de Luz 369, que es una creación también desde Mística. En consulta, sí, los turnos de consulta se dan por mensajito, son presenciales o virtuales, y estoy atendiendo actualmente en Vaqueros, allí en zona norte. ¿Puedes decir tu celular un poco más despacito si la gente tiene tiempo para tomar nota? Gracias. 3875-387-681. Perfecto, muchísimas gracias, Micaela, por tu participación en el programa. A ustedes, como siempre, decirles que el miércoles que viene nos encontramos nuevamente con otro tema para medicina para el alma, que es tu consultorio holístico en streaming. Nos vemos, gracias, chao, chao.